Imagina un tiempo, no tan lejano, en el que lo que hoy Wall Street llama creación de valor para el accionista era considerado, sin rodeos, manipulación. Si una empresa utilizaba su propio dinero para inflar artificialmente el precio de sus acciones, eso no era genialidad financiera ni visión estratégica. Era fraude. Directivos podían acabar esposados, empresas multadas, reputaciones destruidas. Hoy ocurre exactamente lo contrario. Las recompras de acciones, cuando una empresa usa su caja para comprar sus propias participaciones y empujar su precio al alza, se han convertido en el motor más poderoso del capitalismo moderno. Elevan los mercados, disparan los bonus de los directivos y transfieren silenciosamente billones de dólares a los accionistas, sin crear un solo producto nuevo, sin generar un solo empleo adicional. La pregunta es incómoda, pero inevitable. ¿Cómo algo que antes era un delito pasó a ser la columna vertebral del sistema? Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Y nada es tan simple como parece. Esta historia no empieza con una ley, ni con un economista, ni con un banquero elegante. Empieza con un colapso. En los años 20 del siglo pasado, los llamados felices años 20, los mercados financieros eran tratados como casinos de lujo. Ejecutivos manipulaban el precio de sus propias acciones sin pudor. Banqueros cerraban acuerdos con información privilegiada. Fortunas se creaban y se evaporaban en cuestión de días. La Bolsa de Nueva York era un teatro de ilusiones, y todos querían protagonizar la obra. Muchas empresas utilizaban su propia caja para recomprar acciones y sostener los precios. Era un maquillaje financiero primitivo, pero efectivo. Los inversores creían que el valor era real, que el crecimiento era sólido, que el sistema era estable, hasta que dejó de serlo. Cuando llegó el crack de 1929, esos mismos trucos se volvieron mortales. Las empresas que habían inflado sus acciones se vieron obligadas a venderlas desesperadamente para sobrevivir. El pánico se contagió. La ilusión se rompió. El mercado no cayó, se desplomó. Para 1933, la confianza en el capitalismo estaba hecha añicos. Fábricas cerradas, bancos quebrados y un 25% de desempleo. La gente ya no confiaba ni en Wall Street ni en la idea de un mercado libre. El sistema había demostrado que podía destruirse a sí mismo, y entonces ocurrió algo que hoy parecería impensable. El poder político decidió intervenir de verdad. La administración de Franklin Delano Roosevelt reescribió las reglas del juego. En 1934 nació la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, la famosa SEC. Y el mensaje fue claro, directo y sin ambigüedades. Las empresas no podían manipular el precio de sus propias acciones. La lógica era sencilla y brutalmente honesta. El mercado debía reflejar valor real, no vanidad corporativa. Durante los siguientes 50 años, las recompras de acciones fueron, en la práctica, ilegales. No porque estuvieran prohibidas palabra por palabra, sino porque encajaban perfectamente en la definición de manipulación de mercado. Y durante ese medio siglo ocurrió algo curioso. La economía creció sin ese truco. Las empresas reinvertían beneficios en investigación, en fábricas, en trabajadores. Los directivos eran constructores, no operadores financieros. La bolsa reflejaba capacidad industrial, no ingeniería contable. No era un sistema perfecto. Ningún sistema lo es, pero era productivo. Hasta que una idea cambió todo. A partir de 1970, la revolución no llegó desde las fábricas, sino desde las universidades. Economistas como Milton Friedman empezaron a difundir un mensaje que sonaba liberador para las élites empresariales. La única responsabilidad de una empresa era maximizar el valor para el accionista. Nada más. Durante décadas, los directivos habían sido juzgados por estabilidad, empleo, crecimiento real. Ahora podían concentrarse en una sola métrica: el precio de la acción. Era el sueño húmedo del capitalismo financiero. En los años 80, esa idea encontró su momento político perfecto. Llegó Ronald Reagan con promesas de desregulación, Estado pequeño y fe ciega en el mercado. Wall Street ascendía. Los inversores exigían rentabilidad inmediata. Los directivos querían flexibilidad. Y las grandes corporaciones buscaban una forma rápida de empujar el precio de sus acciones sin esperar el lento y tedioso proceso del crecimiento real. No querían cambiar lo que hacían. Querían cambiar cómo se veía. Y entonces llegó 1982. Mientras casi nadie miraba, la Comisión de Bolsa y Valores aprobó una norma técnica, discreta, de apenas una página, la regla 10b-18. Creó lo que se llamó un puerto seguro. A partir de ese momento, las empresas podían recomprar sus propias acciones sin ser acusadas de manipulación, siempre que respetaran unos límites diarios bastante laxos. No hubo debate parlamentario, no hubo discusión pública. Fue un cambio silencioso, en pleno auge de la revolución neoliberal,
En un solo movimiento, se legalizó lo que durante generaciones había sido considerado un veneno para los mercados. Eso sí, con un nuevo nombre: devolver valor al accionista. Las consecuencias fueron inmediatas y sísmicas. Antes de 1982, las recompras eran raras. Las empresas pagaban dividendos, invertían, crecían. Después de 1982, comenzaron a expandirse como una adicción. Primero fueron unos pocos miles de millones al año. Luego, decenas de miles. En los años 90, más de 100.000 millones anuales. En los 2000, una práctica habitual. En la década de 2010, cifras astronómicas. Más de $1 billón al año. La lógica era elegante y devastadora. Si una empresa reduce el número de acciones en circulación, el beneficio por acción sube, incluso si el beneficio total no cambia. Sobre el papel, la empresa parece más rentable. El precio sube. Los bonus ligados a ese precio se disparan, sin nuevos productos, sin nuevos empleos, solo matemáticas. Esto no era capitalismo en movimiento, era contabilidad convertida en alquimia. Las recompras se transformaron en la cirugía estética del mundo corporativo. Parecer más joven, más fuerte y más valioso sin cambiar nada por dentro. Wall Street lo adoró. En los años 90, el truco se perfeccionó. Las empresas tecnológicas, llenas de compensaciones en opciones sobre acciones, comenzaron a recomprar títulos para compensar la dilución causada por esos mismos bonus. En otras palabras, usar el dinero de los accionistas para inflar el salario de los directivos. Luego llegó 2008. Tras el colapso financiero y los rescates públicos, los mismos bancos y corporaciones salvadas por los contribuyentes pasaron la década siguiente recomprando acciones con beneficios y con deuda barata. Entre 2009 y 2019, las 500 mayores empresas de los Estados Unidos gastaron más de $6 billones en recompras, más de lo que invirtieron en capital productivo nuevo. Las recompras no construyen resiliencia, construyen ilusiones. Hacen que los mercados parezcan sanos hasta que dejan de serlo. Hacen que las empresas parezcan ricas hasta que la realidad llama a la puerta. Pero en un sistema que idolatra el precio de la acción, las apariencias lo son todo. Con el tiempo, incluso la definición de éxito cambió. Crecer ya no significaba innovar, producir o contratar. Significaba reducir acciones y subir gráficos. La economía empezó a mirarse al espejo. Las empresas comenzaron a alimentarse de sí mismas, y no solo las empresas. Los gobiernos también se adaptaron. Los mercados al alza se convirtieron en prueba política de estabilidad. Presidentes y primeros ministros señalaban las bolsas como evidencia de buena gestión. Los bancos centrales las observaban como signos vitales. Mientras los índices subieran, nadie quería admitir que el paciente estaba enfermo. Pero las ilusiones tienen fecha de caducidad. Los defensores de las recompras decían que eran una asignación eficiente del capital. ¿Para qué invertir? Si no hay oportunidades claras, mejor devolver el dinero al accionista. En teoría, suena razonable. En la práctica, vació el sistema. Menos inversión en investigación, salarios estancados, productividad plana. Mientras tanto, los directivos se enriquecían como nunca. No porque lideraran mejor, sino porque el sistema les permitía comprarse bonus más altos. Legalizar la manipulación no rompió el sistema, se convirtió en el sistema. Para 2018, las empresas estadounidenses gastaban más en recompras que en inversión productiva. Un puñado de gigantes concentraba una parte enorme del total. Sectores enteros dejaron de ser industriales para convertirse en máquinas de gestión bursátil. La crisis de 2008 debería haber puesto fin a todo esto, pero ocurrió lo contrario. Los rescates restauraron la ilusión. Los bancos centrales inundaron el sistema de dinero barato. Endeudarse se volvió casi gratuito. Las empresas pidieron préstamos no para crecer, sino para recomprar acciones. Entre 2010 y 2020 se gastaron más de $7 billones en recompras, el equivalente al Producto Interior Bruto de Japón. El 1% más rico, dueño de la mayoría de las acciones, capturó casi todo ese flujo. Los trabajadores recibieron precariedad, los directivos, bonus record, y el ciclo se repitió, más grande y más frágil. Cuando llegó la pandemia, muchas empresas estaban altamente endeudadas. Los ingresos desaparecieron y las mismas corporaciones que habían dedicado años a inflar su cotización acudieron de nuevo al Estado. El dinero que podía haber construido resistencia ya no existía. Había sido transformado en máximos históricos y pagos trimestrales. Las recompras ya no eran una herramienta financiera. Eran una ideología, un símbolo de un sistema que premia la extracción frente a la creación, la eficiencia aparente frente a la supervivencia real. El impacto sobre la desigualdad fue brutal. Cada recompra enriquecía a quienes ya poseían acciones,
Para el resto, los salarios no seguían el ritmo de la inflación explicada en titulares optimistas, y el ahorro se diluía. La escalera de la prosperidad seguía ahí, pero sin peldaños. Los mercados se volvieron adictos, sin recompras, caían, así que las empresas se endeudaban aún más. La deuda corporativa se disparó, los balances crecieron, los beneficios parecían infinitos porque el sistema había aprendido a reciclar dinero más rápido de lo que podía crearlo. Lo que antes era manipulación, ahora era política monetaria encubierta. Porque cuando los mercados tiemblan, los gobiernos entran en pánico. Los mismos que prohibieron la manipulación ahora dependen de ella para mantener la confianza. Bolsas altas tranquilizan a la población, sostienen pensiones y maquillan la gestión pública. Pero esto ya lo hemos visto antes. Los años 20 también vivieron de dinero barato, acciones infladas y fe en el crecimiento eterno. Y como entonces, las señales están ahí. Cuando un sistema valora más la apariencia que la productividad, cuando recompensa a unos pocos por inflar números de los que dependen muchos, cuando el capital deja de circular y empieza a concentrarse, el colapso no es una posibilidad. Es una cuestión de tiempo. Las recompras iban a ser una señal de fortaleza. Se convirtieron en prueba de que ya no hacía falta creer en el futuro. ¿Para qué invertir a largo plazo si puedes comprar el pasado y llamarlo beneficio? La ironía final es devastadora. El mismo mecanismo que una vez destruyó los mercados ahora se celebra por sostenerlos. Lo que antes era ilegal ahora es el motor del crecimiento. Y la historia es clara sobre cómo termina ese camino. Cuanto más dependemos de precios inflados para sentir estabilidad, más frágil se vuelve esa estabilidad. No es crecimiento real, es gravedad aplazada. Y cuando el ciclo se rompa, no veremos un colapso de innovación, sino un colapso de confianza. El tipo de crisis que no solo arruina carteras, sino la fe en el sistema. Las recompras no son solo una historia de codicia corporativa. Son la historia de cómo el poder reescribe las reglas. En 1934, la manipulación fue prohibida porque destruía mercados. En 1982, se legalizó porque los hacía parecer saludables. Eso no es progreso. Es regresión con traje caro. La ilusión más cara de la historia no es una burbuja. Es la creencia de que se puede fabricar confianza indefinidamente, de que números en una pantalla pueden sustituir los fundamentos reales de la economía explicada sin maquillaje. La próxima corrección no vendrá solo de un desplome. Vendrá del momento en que la gente deje de confundir precios altos con prosperidad. Porque cuando esa creencia muere, todas las ilusiones que sostenía mueren con ella. La historia no se repite, pero rima, y si no la entiendes, te aplasta igual. Si esto cambió tu forma de ver el dinero, el poder y el capitalismo explicados sin filtros, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.